Bueno, vamos a comentar hoy lo que son tres temas que vamos a ver. En primer lugar, hablemos de lo que es la potencia fasorial. Pero no aumentamos un poquito. Hablemos de la potencia fasorial. El otro elemento del que vamos a hablar es de los valores RMS o valores medios cuadráticos, también conocidos como valores eficaces. Después hablaremos de lo que es, o de lo que se denomina potencia aparente y finalmente del factor de potencia. Esos son los 4 temas que voy a tratar en este video. Bueno, comencemos. Empecemos entonces con el concepto de valores eficaces de corriente y voltaje. Entonces, cuando hablamos de un valor eficaz, nos referimos a lo siguiente. Bueno, un multímetro digital nos arroja, cuando hacemos mediciones, por ejemplo, de las cargas conectadas a un tomacorriente o del voltaje de un tomacorriente, o con una pinza voltiamperimétrica medimos la corriente, lo que nos aparece en pantalla es lo que se conoce como el voltaje eficaz, valor medio cuadrático o voltaje AC. Entonces, por ejemplo, si hablamos del voltaje RMS, que eso quiere decir root median square o valor medio cuadrático, es porque estamos hablando del mismo voltaje AC o del voltaje eficaz. Cualquiera de esas 3 denominaciones hace referencia a lo mismo, y es el voltaje pico de una señal de voltaje sinusoidal dividido entre la raíz de 2. Recordemos que un voltaje que varía sinusoidalmente en el tiempo se expresa como un voltaje pico por el seno o el coseno de una función omega t más teta, ¿cierto? Donde esta es la fase inicial del voltaje. Entonces, Bp es el valor pico o amplitud de la onda de voltaje. Esto está dado, por supuesto, en voltios. Si hablamos nosotros de una corriente media cuadrática o IRMS, hablamos de la misma corriente AC o de la corriente eficaz, que no es otra cosa sino la corriente pico sobre raíz de 2, en el entendido de que se trata de una corriente que varía sinusoidalmente en el tiempo a través de una función sinusoidal, ya sea con seno o con coseno, relacionada a través de esta fórmula. El ángulo de fase que le asignamos a la corriente lo llamamos phi y se da en amperios. Bueno, en este orden de ideas entonces vemos pues que la relación que existe entonces entre voltaje pico y voltaje RMS está dado fácilmente acá. Yo puedo igualmente despejar de esta forma. Yo puedo decir que el voltaje pico es raíz de 2 veces el voltaje medio cuadrático o voltaje RMS, que la corriente pico es raíz de 2 veces la corriente IRMS. Bueno, ya entremos entonces a ver un detalle importante. En un circuito, es decir, cualquier circuito de corriente alterna, como hemos visto, alimentado por una fuente sinusoidal y que esté compuesto por una impedancia equivalente, ¿no? O sea, en este caso voy a representar la impedancia de esta forma. Voy a representarlo en general, esta impedancia, como una caja, un rectángulo, es decir, un rectángulo que en forma fasorial se puede expresar como una magnitud con un determinado ángulo, ¿verdad? Entonces vamos a decir que este ángulo es alfa, por darle un valor determinado. Bueno, aquí va a haber un voltaje, que es un voltaje de tipo fasorial, y va a haber una corriente circulando, una corriente de tipo fasorial, y como ya hemos visto anteriormente, aquí existe una relación dada por la ley de Ohm, pero extendida hacia el plano complejo, donde ya estamos hablando ya no hablamos en sí solamente de una magnitud, sino también de ángulos de fase, ¿no? Bueno, entonces, nosotros basado en esto, podemos utilizar un concepto que se llama la conjugada. A ver, ¿qué es la conjugada? Hablemos de la conjugada. La conjugada no es otra cosa que si yo tengo un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria, la conjugada, que se representa aquí con un asterisco, es igual a ese mismo número, la parte real no cambia, pero la parte imaginaria se le cambia el signo. Entonces,
A menos JB sería la conjugada de A más JB. De igual forma, si yo lo expreso en forma polar, la forma polar aquí sería una magnitud R, dada por Pitágoras, ya hemos visto, recordemos entonces que R es R al cuadrado, perdón, A al cuadrado, si estamos hablando de un número complejo, en general, A cuadrado más B cuadrado, ¿cierto? Por Pitágoras. Bueno, es decir, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que en forma fasorial, entonces, incluye la magnitud como tal y un ángulo al que llamé teta. Y recordemos, alfa, perdón, y alfa es la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Eso es lo que sabemos, ¿cierto? Entonces, la conjugada en forma polar sería, conjugada, la misma magnitud, pero el ángulo cambia de signo, al ángulo se le cambia el signo, aquí ya no sería alfa, sino menos alfa. Entonces, como ejemplo, si yo tengo un número complejo dado por 15, pongamos un número negativo aquí para hacerlo interesante, 15 menos J16, por ejemplo. Entonces, la conjugada de este número complejo será 15 más J16. Eso es todo. Ese es el primer ejemplo. Vamos con otro ejemplo ya dado en forma polar. Si yo tengo una impedancia cuya magnitud es, por ejemplo, 25 ohmios con un ángulo de 15 grados, hablemos de ohmios, la conjugada de esta impedancia será el mismo valor de magnitud, pero entonces el ángulo se vuelve negativo. Y si fuera negativo originalmente, pues sería positivo y esa sería la conjugada, ¿no? Bueno, pues bien, en un circuito como el que vimos aquí arriba, ¿no? Un circuito, esto es una red de impedancias cualquiera. Como hemos visto anteriormente, uno puede convertir una red de impedancias en una sola impedancia equivalente, ¿no? Compuesta de una resistencia en serie con una reactancia que puede ser positiva o negativa, dependiendo si esa reactancia es dada por una inductancia o por una capacitancia. Bueno, entonces, en ese tipo de circuitos, lo que llamamos la potencia promedio se puede hablar o se puede hallar como un medio de la parte real del producto del voltaje fasorial por la corriente fasorial conjugada. Eso es exactamente. Y de eso estamos hablando. A ver, ¿qué es lo que pasa cuando usted multiplica esto? Es decir, si usted tiene, por ejemplo, una corriente, hagamos un ejemplo. Si yo tengo una corriente fasorial de 5 amperios con un ángulo de menos 30 grados y tengo un voltaje fasorial de 120 voltios con un ángulo de menos 5 grados, perdón, menos 5 grados, estos serían amperios, estos serían voltios. Hombre, un circuito que tenga esas características, simplemente su potencia promedio, la potencia promedio que disipa este circuito es un medio de la parte real del producto de los fasores. Entonces está el fasor voltaje, 120 en ángulo de menos 5 grados, multiplicado por la conjugada de la corriente. La conjugada de la corriente es dejar la parte, la magnitud igual y cambiarle el signo a la fase. O sea, en vez de menos 30 ponemos 30 grados. Eso ya es, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos da este elemento? Entonces nos da que la potencia promedio es igual a un medio de, entonces aquí multiplicamos 120 por 5, y 120 por 5 es 600, perdón, aquí me faltó colocar algo, la parte real de, esto queda convertido en 600 con un ángulo de fase menos 5, es decir, la multiplicación de estos dos es la suma algebraica, lo que sería menos 5 más 30 nos da 25 grados, ¿verdad? Esto va a dar en vatios porque esas son las unidades en que da la potencia promedio. Bueno, entonces a partir de esto, o a partir de este valor, yo simplemente digo, parte real, esto en forma, recordemos, en forma imaginaria quedaría un medio, la parte real
¿qué número se forma aquí? Sería 60 coseno de 25 grados, ¿cierto? Más J, 600, disque 60, 600 seno de 25 grados. Este es el número complejo, es decir, estoy pasando de forma polar, de forma fasorial directa, a forma rectangular, ¿no es cierto? Y esto está en vatios. Entonces, como esta es la parte real, se me queda únicamente esto, es decir, la potencia promedio va a ser igual a 1 medio por 600 coseno de 25, ya que aquí me están diciendo tome la parte real de este número complejo, y la parte real es esto que está aquí, solamente esto, no la parte imaginaria. Listo, ahí me queda entonces el término de coseno de 25 grados. ¿Cuál será el resultado? Vamos entonces a la calculadora. Bueno, entonces vamos a hacer la operación. La operación dice, 1 medio es 0.5 o 0,5 multiplicado por 600 multiplicado por el coseno de 25 grados. 25 grados. Nos da 271.89. Entonces, 271.89 y se da en vatios. Esa es la potencia promedio. Sin embargo, si uno revisa la fórmula de la potencia promedio que anteriormente vimos, la potencia promedio estaba dada como 1 medio de el voltaje pico por la corriente pico por el coseno de la diferencia entre la fase del voltaje y la fase de la corriente. Ahora, anteriormente vimos que el voltaje pico se puede expresar como raíz de 2 por el voltaje eficaz. Lo mismo podemos decir de la corriente, raíz de 2 por el voltaje eficaz. Si aquí en la fórmula hacemos sustitución, entonces aquí sería potencia promedio igual a 1 medio de raíz de 2 voltaje RMS raíz de 2 por la corriente eficaz o media cuadrática por el coseno de estos dos. Hombre, pues el resultado nos va a dar, como ustedes pueden ver acá, 1 medio. ¿Y qué pasa con raíz de 2 por raíz de 2? Pues queda 2. 2 voltaje eficaz por corriente eficaz por el coseno del ángulo de diferencia entre las fases. Listo. Entonces este 2 con este 2 se va y nos queda que la potencia promedio es lo que se conoce como voltaje eficaz por corriente eficaz por el coseno de la diferencia de los ángulos. Listo. Ahora, esto que está aquí, a esto, al producto de los valores eficaces de voltaje y corriente, es a lo que se le conoce como potencia aparente. La potencia aparente es el producto de los valores eficaces de voltaje por corriente. Y otra cosa, esta parte que está acá, a esto también se le conoce como factor de potencia. De hecho, el factor de potencia, si yo lo despejo de acá, el factor de potencia se conoce como la potencia promedio dividido entre la potencia aparente. Una cosa interesante, la potencia aparente se da en unidades de voltio amperio, es decir, no se da en vatios, a pesar de que estamos hablando del producto de esto. Es para distinguirla. La potencia aparente es la que en apariencia debería tener un circuito donde se conoce el valor eficaz del voltaje y el valor eficaz de la corriente. Ambos valores pueden ser medidos con instrumentos de forma directa, ya sea con multímetro digital o con una pinza voltioamperimétrica. Podemos obtener esos datos y por ende podríamos saber la potencia aparente, pero esa potencia aparente no toma en cuenta que existe un desfase entre corriente y voltaje y por ende pues no estima cuál es la potencia promedio que en realidad se disipa en un circuito de estas características, ¿no? Bueno, hallado esto, entonces ya puedo dedicar un video para explicar, o de pronto en este mismo video vamos a hacer una explicación de un ejercicio. Entonces, espero que me hayan entendido. Dije que iba a hacer en este mismo video, pero por cuestiones de que YouTube es más recomendable hacer videos cortos, entonces en el próximo video voy a explicar cómo resolver un ejercicio donde nos preguntan esos elementos, ¿no? Es decir, la potencia aparente, la potencia promedio disipada
el factor de potencia y qué componentes del circuito son los que hacen parte de algo con esas características. Bueno, entonces estaremos hablando en una próxima ocasión.